de Él y gozar de sus delicias, de su gracia y su poder. Solo Cristo satisface toda mi necesidad. Solo Él es suficiente, nada me puede faltar. Si Él está, todo está bien. Si Él está, todo está bien. Amén, hermanos. Que el Señor nos asista en todas las cosas. Así que vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Nosotros ya conocemos anticipadamente la situación que vivía la iglesia en Corinto. Sabemos que era una iglesia con dones, que tenía hermanos capacitados, pero que a su vez había muchísimo desorden. Y ese desorden estaba causando serias situaciones difíciles al interior de la iglesia. Cuando nosotros leemos la primera epístola, que vendría siendo la segunda carta, y la segunda vendría siendo la tercera, se asume que desapareció una de ellas. Así que cuando nosotros leemos esta primera carta, lo que encontramos básicamente en su contexto es una iglesia llena de divisiones, inmoralidad, abuso de la cena del Señor y un mal manejo del don de lenguas. Ahora, ¿acaso los corintios no tenían hombres que estuvieran allí al pie de ellos y que les indujeran a emplear la palabra en un buen sentido? Hombres maduros, hombres que tuvieran un dolor por causa de la obra del Señor Jesucristo. Y esto es bastante diciente porque cuando observamos esto, son solamente algunos problemas de los que poseía la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto era sumamente difícil. De manera que nosotros al leer esta carta nos podemos dar cuenta, mis hermanos, que no cualquier persona quisiera ir a trabajar con ellos. Que no cualquier persona desearía echar sobre sí esa carga. Era una carga bastante difícil. Era una iglesia sumamente inmadura. Era una iglesia que se movía más en el desorden que en el amor del Señor. Toda la epístola, la primera carta a los Corintios nos habla de eso. Sin embargo, cualquiera que desea desarrollar la obra del Señor en aquel lugar es por una sencilla razón. En primera medida, porque ama al Señor. ¿Sabe algo? El amor que tiene el Señor por los suyos no es de poca monta, no es poca cosa. Pero no solamente porque ama al Señor, sino porque ama a los hermanos. Los ama, les duele, quiere que ellos estén bien. Es una exhortación a la moralidad. Y observe lo que dice. Pero en medio de todo esto, imagínense, nosotros podemos leer cuánto Pablo amaba la obra del Señor. La amaba con un amor sacrificial. Recuerde, Pablo nunca quiso figurar ni ponerse por encima de los demás. Pablo siempre tuvo una actitud humilde, no fue arrogante, no fue soberbio. Un hombre de un testimonio intachable. Un hombre que realmente amaba al Señor y entendía el valor sacrificial de lo que implica la obra del Señor Jesucristo.
Usted puede observar en Pablo realmente que tenía el carácter del Señor Jesucristo impreso en su vida. Uno tiene que saber diferenciar eso. Uno tiene que saber entender qué hombre realmente tiene un carácter manso. Y viene a mi memoria ese versículo que continuamente utilizamos: sed mansos de corazón, dice el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ser personas mansas, humildes y sencillos, no soberbios, hermano, no querer sobresalir, no querer tener posiciones ostentosas en la casa del Señor. Y el Señor habla acerca de los gobernantes de este mundo, que cualquiera que quiera figurar tiene que servir a sus hermanos, es decir, tiene que empequeñecerse, tiene que borrar su mal carácter y servir a los demás, dejando toda soberbia de lado. Pero a pesar de todos los problemas que Pablo tenía, había un enorme consuelo para los corintios. Y Pablo ha terminado esta epístola y ahora amonesta a los lectores a hacer la obra del Señor. Es imprescindible para los corintios entender que deben hacer la obra del Señor Jesucristo. Así que Pablo desea que ellos estén dando permanentemente fruto en la obra del Señor. Pero este no es solo el deseo de Pablo, es el deseo también del Señor Jesucristo. Recuerde, lo que el Señor Jesucristo quiere de todos nosotros es fruto, y fruto abundante, fruto de buenas obras, fruto de amor, fruto de sosiego, fruto de tolerancia, fruto de paciencia, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre. Ser mansos, eso es lo que quiere el Señor para su casa, mansedumbre. Así que lo que quiere comunicar Pablo a los hermanos es la necesidad de no flaquear, de no sucumbir frente a esta tarea de vastas dimensiones. Es una tarea, hermanos, que a lo mejor, cuando muchos pueden observar un grupo pequeño de hermanos, quizá pensarán que no se ha trabajado, quizá pensarán que realmente no se ha esforzado, hermano. No, y eso pudiera llegar a desalentar a los hermanos. De hecho, las comparaciones pueden llegar a ser odiosas, porque el Señor no quiere que nosotros nos comparemos con nadie. El Señor quiere que nosotros seamos a su medida, no a la medida de los hermanos. Entonces Pablo lo que va a decir es: estad firmes y constantes en la obra del Señor. La obra del Señor requiere una constancia, requiere una firmeza, pero también requiere un esfuerzo de parte de cada uno de sus hijos. No solamente algunos pocos, sino cada uno de sus hijos tienen que tener esa firmeza en el Señor. Recuerde cuando el Señor dice que oremos, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, hermanos. Alguna vez escuché una enseñanza de un hermano en un campamento y estas palabras quedaron grabadas en mi corazón. Deberíamos de llorar porque no hay obreros dispuestos y los pocos que hay están siendo aplanados. Deberíamos llorar porque también hay malos obreros. Hay obreros que realmente trabajan es con un corazón cargado de maldad. Y es la verdad, hermanos. Porque el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude en medio de tanta confusión que hay. Y cuán preciosa es la iglesia del Señor. Así como es de preciosa para el Señor, así debería ser de preciosa para nosotros. Hacer lo que el Señor nos ha mandado con celo, con un celo profundo, con un amor fraternal los unos por los otros. Hermanos, lo que no proviene del amor es reprobado completamente por el Señor, hermanos. El Señor se sacrificó por nosotros, dio su vida. Nosotros hemos hablado mucho de esto en las reuniones. Y de alguna manera, hermanos, entendemos de una forma minúscula lo que realmente el Señor ha hecho con nosotros. Es una obra grandiosa, es una obra excelsa.
¿quién más que el Señor habría podido hacer esto? Ahora, ¿acaso el Señor no merece que nosotros pongamos un ápice de lo que Él mismo nos dio para que podamos trabajar conjuntamente en su obra? En paz, sin disensiones, sin circunstancias que nos roben a nosotros esa paciencia y ese amor por los demás. Así que el primer punto que quisiera que resaltáramos en esto es la firmeza. Lo que Pablo está diciendo: estad firmes y constantes, en la parte A del versículo que acabamos de leer. Firmes. Así que el Señor nos manda y nos exhorta a tener una firmeza en el Señor, a no ser fluctuantes. Mis hermanos, hay una de las situaciones que causa fluctuación en la vida del cristiano, y es el hecho de no ver resultados pronto. Es el hecho de ver resultados muchas veces tardíos, o de no ver lo que quiere ver. ¿Qué quiere ver? ¿Número o madurez? El número nada tiene que ver con la madurez. A lo mejor puedan ser 5, 7, 4 hermanos, pero a lo mejor el Señor pueda trabajar con esos 4 porque tienen un corazón dispuesto y han comenzado a madurar en el Señor. Ni siquiera por números elevados, hermanos. A veces pensamos tanto en la cifra, dejando de lado lo que el Señor realmente quiere. ¿Cuántos procesos la iglesia tiene que pasar para que verdaderamente crezca? A mayor número, mayor cantidad de tropiezos y problemas. Pero para eso el Señor capacita. El Señor no va a mandar a nadie a que pelee la batalla o a que trabaje sin antes haberle capacitado. O a lo mejor en su misericordia vaya capacitándolo en el transcurso del camino, porque así ocurre. Pero lo que sí es cierto es que el Señor tiene que ir limpiando cada vestigio de Adán que se encuentra en el corazón de nosotros. Cada parte que no pertenece al Señor Jesucristo tiene que ser limpiada de nuestros corazones. De manera que algunas situaciones en la vida nuestra podrían presentarse, que a lo mejor podrían retrasar el propósito del Señor en nuestra vida. Y ¿saben? De alguna manera también pudieran afectar al creyente. Sin embargo, son muchos problemas, y entre ellos, esto podría ocasionar que la persona hiciera un alto en el camino. No solamente perdiendo el tiempo, no solamente mirando atrás, sino dejando de lado el propósito del Señor. ¿Cuántos retrasos se pueden presentar en la vida del cristiano? Bien sea por problemas con los hijos, número 1, bien sea por problemas con su pareja, número 2, bien sea por problemas con otros hermanos, a lo mejor problemas económicos, a lo mejor problemas de depresión, a lo mejor problemas de fijarse metas y no poder cumplirlas, que pudieran llegar a ser más importantes que el mismo Señor y su obra. ¿Pero qué es más importante, la obra o el Señor de la obra? El Señor de la obra siempre será más importante y merece un lugar predominante en los corazones de cada creyente. Sin embargo, observe lo que dice Pablo a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hay muchas cosas que pudieran ocasionar una infidelidad en nuestros corazones. Pero por más infieles que seamos nosotros, en algunos momentos de la vida cristiana, el Señor siempre permanecerá fiel, porque Él no se avergüenza de los suyos. A lo mejor nosotros en cierto momento pudiéramos hasta sentir vergüenza, quizá de nosotros mismos, de nuestra propia conducta, y eso es sensato, porque eso va mostrando un corazón sencillo y humilde. Pero hermanos, el Señor siempre permanecerá fiel con los suyos. Así que Pablo lo que hace es alentarlos. En el capítulo 16, ya casi terminando la carta, versículo 13, observe lo que Pablo va a decirle a los hermanos en Corinto. Mire, ni siquiera con los problemas que ellos tenían
No vamos a decir que Pablo no los tenía en cuenta. No vamos a decir que tienen que pasar de manera superficial. No vamos a decir eso. Pero observe lo que Pablo va a decir allí. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos. Hermanos, con un carácter de un hombre que tenga marcada en su carne las marcas del Señor Jesucristo, en su piel, en su espíritu, en su ser. Que tenga las marcas del Señor en su ser, mis hermanos. Que se comporte varonilmente, independientemente de las circunstancias, independientemente de las dificultades. Nosotros hemos visto, hermanos, tantas personas que han quedado a la mitad del camino. Es triste, hermanos. Y uno ve hacia atrás y asumiendo que los hermanos que uno conoció hace años ahora deberían estar dando fruto abundante, ahora deberían estar más maduros. Mira, al final de cada año usted pudiera hacer el ejercicio. Si usted este año fue soberbio, pues hermano, se está acabando el año. Asuma usted que las circunstancias que lo hicieron ser soberbio ya no le hacen daño. Que ahora usted ha tomado para sí mismo una posición de humildad. Una posición de bajarse de ese estatus que a lo mejor ha podido permear su vida. Claro, no en todos los casos. Pero al final de cada año nosotros podríamos hacer una evaluación con nosotros mismos y mirar qué tanto terreno el Señor ha ganado en nuestros corazones. ¿Cuánto el Señor ha ganado de mí este año? Recuerde las palabras que dijo Juan el Bautista. Es necesario. Eso debería estar en mayúsculas, siempre digo lo mismo. Algunas palabras importantes. Es necesario que yo mengüe, pero que el Señor aumente, que el Señor crezca, que cuando le vean, hermano, hermana, ¿a quién ven? Que no lo vean a usted, que vean al Señor, que vean a Cristo, el amor que usted tiene para con los demás, que usted ha tenido la capacidad de soportar como Cristo soportó. Esta es una cualidad de los hijos de Dios, que soportan los embates de la vida, que soportan aún hasta la humillación. Hermanos, el Hijo de Dios tiene que someter su vida al Señor. De lo contrario no podría ser trabajada y el Señor no podría seguir obrando en ellos, en nosotros. ¿Se da cuenta? Así que esas dificultades que a lo mejor pudieran ganar terreno en el camino y hacer que nosotros hagamos un alto, sería como el equivalente a no esforzarnos en la fe, a no seguir firmes en esa fe. Y lo que demanda Pablo de nosotros es que estemos firmes, constantes. A veces es triste, hermano, como muchos hermanos han dado el ejemplo, a lo mejor hayan varias reuniones en la semana, muy posiblemente, pero la reunión más difícil y la menos asistida es la de oración. Siempre lo ha sido. Es la reunión que tiene más tropiezo, es la reunión que tiene más embates. La reunión de oración, hermanos, una iglesia que no ora es una iglesia derrotada. Es una iglesia que no verá la mano del Señor, es una iglesia que no verá fruto. A la final se pueden reunir muchos el fin de semana, pero si no oran, no están viviendo a Cristo. Hermanos, la estrechez con el Señor es en oración, en una comunión íntima, creciendo, haciendo caso a la voz del Señor. Pero ¿cómo se va a escuchar al Señor cuando los oídos están embotados, pensando en las metas que nos hemos trazado en el mundo, pensando en todo lo exterior, cuando hemos dejado de lado realmente esa comunión íntima con el Señor? Vamos, cuán importante es la constancia en el Señor, no importando lo que venga, no importa, no abandone la constancia. Ella a su vez mostrará que su fe va creciendo. La constancia y la fe en el Señor, mis hermanos. A lo mejor algunas situaciones difíciles podrían involucrarse para que uno se sienta incapacitado de seguir en el camino. Pero al final de todo esto, el Señor es el que va a fortalecer nuestros corazones.
y nos va a ayudar a que nosotros podamos continuar haciendo lo que el Señor quiere, haciéndolo agradable a Él, no a los hombres, a Él. Porque ¿sabe algo? A veces pudiéramos ser descalificados, pero el Señor es el que califica. Claro está que para esto hay algunas salvedades, de las cuales no vamos a entrar en detalle. Así que mi hermano, usted pudiera mirar al hermano que está a su lado. A lo mejor él puede tener peores problemas que los que usted ha tenido. A lo mejor pasa por situaciones más difíciles que las que usted ha pasado. Y si usted puede ver, a lo mejor permanezca firme, aunque no parezca que crezca, pero pudiera usted verlo firme, mi hermano, soportando por amor al Señor. Ayer estábamos hablando con un hermano y hay algo que no es ajeno incluso a la misma familia de Cristo. Y conversábamos y él me decía su sorpresa de la cantidad de personas que conoce, de los cuales sus hogares se están derrumbando. Y muchos de ellos con conocimiento de las Escrituras. Muchos de ellos incluso han pasado por congregaciones cristianas y no pudieron llevar ese peso. Y nosotros deberíamos dolernos por eso. ¿Sabe por qué? Porque las familias están siendo sumamente atacadas. Hay división al interior de las familias, hay desacuerdos. Hay familias que parecen no un hogar, sino un matriarcado, donde se hace lo que la mujer dice y han borrado por completo esos textos de las Escrituras, y la mujer parece ser más prominente en todos los campos que el hombre, y el hombre se ha visto amilanado y borrado. Mis hermanos, hay crisis en las familias. Nosotros debiéramos pedir gimiendo al Señor: añade familias, añade, Señor. Hermanos, es imprescindible en este tiempo rescatar las familias y los valores morales de la familia. Una sociedad sin familias es una sociedad muerta. La fuerza de la sociedad está en la familia, la fuerza de la nación está en la familia, mis hermanos. El que tiene el control de la juventud tiene el poder. Por eso, hermanos, es imprescindible que los demás vean en nosotros hombres y mujeres de carácter transparente, sincero, sacrificial. A veces tenemos que tener un carácter sacrificial, hermanos, ni siquiera importándonos a nosotros mismos, sino en favor de los demás. Estad firmes y constantes en la fe. Hermanos, necesitamos que esta palabra retiña nuestros oídos y grabe nuestros corazones, firmes y constantes en la fe del Señor Jesucristo. El Señor nos socorra, el Señor nos ayude, hermanos. Problemas siempre van a haber, pero que al primer problema grave nosotros no le demos la espalda al Señor, mis hermanos, sino que actuemos varonilmente, con un carácter cristiano. Por eso la vida cristiana no es tan sencilla, hermanos. La vida cristiana tiene sus complejidades y sus dificultades, pero al final veremos lo que el Señor ha reservado para cada uno de nosotros conforme las obras que hayamos hecho. Él retribuirá, de una u otra manera Él va a retribuir nuestra vida en esta tierra. Y quisiera añadir a eso, hermanos, que el tiempo es corto. Hermano, no pierda el tiempo. Adelante, hermano. No se deje vencer. Hermano, no estamos para mirar atrás. No estamos para escuchar lo que digan de nosotros, bueno o malo. Que nuestros ojos siempre estén firmes en el Señor Jesucristo. Que nuestros ojos y nuestro corazón se detengan a meditar continuamente en Él y para Él, hermanos. Al final, hermanos, cada día será más corto. Y usted lo puede notar. El día ya no alcanza.
Hay tantas cosas para hacer y ni siquiera terminamos. Y al final, ¿dónde queda el Señor? Lo busco al final del día, porque la mañana no alcancé. Mire, todo esto, hermanos, debería dolernos en el corazón, hermanos. Realmente deberíamos sentir dolor por cada una de estas situaciones. La falta de consagración que hay en los caminos del Señor es enorme, es vasta. Entonces, hermanos, que el Señor toque nuestro corazón con cada una de las cosas que estamos viendo. Así entonces, el hecho de estar constantes en el camino del Señor nos llevaría a producir un fruto abundante. La constancia hace que nosotros podamos producir para el Señor aún lo que nosotros mismos no esperamos, hermanos. Usted puede mirarse hoy y si usted guarda fidelidad al Señor, verá mañana los resultados del fruto. Ningún labrador que trabaja al final no recibirá fruto. Todos recibirán fruto, así sea un fruto malo. Hermanos, porque así es. Pero siempre confiamos en que el fruto que se pueda recibir sea bueno para el Señor, que anime nuestras vidas, que anime a los demás. Y de allí parte la necesidad de apoyarnos los unos a los otros, hermanos. Que si usted puede darle la mano a un hermano, reconvenir también a un hermano de algún error, hágalo. No tenga miedo, hermano, hágalo. Pero hay una necesidad imprescindible de que nosotros comencemos a ser purificados en el camino del Señor, mis hermanos. Es necesario que los hombres levanten manos santas al Señor. Es necesario, mis hermanos, que no mezclemos nuestro pecado con la obra del Señor y que el Señor nos guarde, el Señor nos socorra, nos asista en todo esto, mis hermanos. El segundo aspecto es el crecimiento continuo en la obra del Señor. Pero esa obra es la que Él ha puesto delante de nosotros, no es lo que uno quiera. Mire, uno a veces quisiera hacer tantas cosas y abarcar tanto campo y al final enloquecerse, y esto puede generar un desgaste, también un desánimo, mis hermanos. Pero la obra del Señor es lo que el mismo Señor ha puesto en nosotros. No es lo que nosotros queramos, no es lo que nosotros podamos inventarnos o pensar que podemos estar haciendo algo para el Señor, cuando realmente lo estamos haciendo es para nosotros mismos, solamente por llenar nuestra propia expectativa. Así que lo que Pablo va a decir es, creciendo en la obra del Señor, ¿cuándo? Siempre, mis hermanos. También escuchaba yo a un hermano y es triste, hermanos, cuando pasa tanto tiempo y una sola persona se añade. Pasa 1 o 2 años y no se añaden. Hermano, eso es triste, porque debiéramos evaluar cuáles son los impactos de nuestro andar en el Señor. Es triste, mis hermanos. La obra del Señor continuamente debe estar creciendo, hermanos, permanentemente. No solamente hablo del número, sino hablamos de la madurez, que seamos hombres y mujeres maduros, entendiendo los propósitos del Señor para nuestra vida. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Que nuestras obras sean buenas delante del Señor, que vuestras obras glorifiquen, que por vuestras obras los hombres glorifiquen a Dios. Que nuestras obras hagan que el Señor sea glorificado permanentemente, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren, mis hermanos, esos son textos que a lo mejor hemos pasado 1000 veces por ellos. Pero hay que detenernos un poco en estos textos, hermanos. Estamos necesitados de buenas obras, pero son las obras que el Señor ha preparado, no las obras que usted quiere hacer. Son las que el Señor ya preparó, hermano, hermana. Son las obras que nosotros necesitamos hacer para que el Señor se agrade de lo que nosotros estamos haciendo en Él. Así que usted fue creado en el Señor con un propósito, hermano y hermana. ¿Sabe cuál es el propósito inicial de que el Señor lo creó a usted y el llamamiento que el Señor le ha hecho? De que usted le sirva.
Ese es el propósito del Señor, que usted tiene que servirle al Señor, que su vida no puede seguirse desperdiciando, que usted no puede seguir estando como el oso perezoso, buscando de rama en rama qué comer. No, hermano, sino que el Señor ponga en su corazón realmente la dirección que debemos tomar. El Señor nos ayude con esto, mis hermanos, porque hay tanta devastación, hay tantos desacuerdos, pero en medio de todo esto, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Así que en ocasiones será muy difícil, pero el Señor demanda de cada uno de nosotros una utilidad y una fidelidad hacia Él. Así que debemos considerar un sacrificio por parte nuestra. Hermanos, nosotros necesitamos a veces tener ese sentido sacrificial. Yo recuerdo, hermano, en muchos lugares, bueno, el Señor nos ha permitido conocer a algunos hermanos, tampoco vamos a exagerar que muchos, pero el Señor nos ha permitido conocer hermanos. Y hay unos hermanos muy dispuestos, pero hay otros hermanos que no los mueve ni el viento, hermanos. Usted los nota y nunca se han dispuesto, y pareciera que nunca se van a disponer. Como que siempre están en esa posición esperando a que hagan por ellos. Hermanos, el Señor nos socorra. Nos socorra porque el Señor tocó mucho mi corazón con esto. ¿Cuánto necesitamos ser sensibles a la voz del Señor, hermanos? ¿Cuánto necesitamos que el Señor conduzca nuestro caminar en Él? Que nos ayude, que nos socorra, hermanos. Hermanos, el tiempo cada vez es más oscuro. Las cosas están peor. Aún hay pugna entre hermanos. Debería dolernos el corazón, hermanos. El Señor nos ayude, hermanos, a amar la obra del Señor como Él la ama y a no querer figurar, hermanos. Al final es mejor estar por allá en un rincón y no ser conocido. ¿Para qué ser conocido? ¿Para qué ser visto? Es mejor tener una posición baja en el Señor, pues la visibilidad trae consigo más responsabilidad en el Señor. Más demandará el Señor de nosotros. Así que realmente no es sencillo ajustarse a la voluntad del Señor en muchos casos. Pero la voluntad del Señor es buena y es agradable. Produce agrado a nuestro corazón, mis hermanos. La carta a los Hebreos, hermanos, nos dice unas cuantas verdades. Vamos a leerlas. Capítulo 13. Versículos 20 y 21, mis hermanos. Observe lo que dice. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, tiene que ser bajo la base del Señor Jesucristo. De lo contrario, no tendría ningún valor. Todo lo que usted haga tiene que ser enfocado en el Señor Jesucristo. Todo, hermano. Sus bienes, su vida, sus ideales, sus consejos con respecto a las crisis de otros hermanos tienen que ser enfocados primero en el Señor Jesucristo.
Si no hay un enfoque claro en el Señor Jesucristo, usted puede crear un daño en el corazón de otra persona, incluso por un sencillo consejo, mis hermanos. Llama mucho la atención lo que dice el Señor aquí a través del Espíritu Santo: os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, mis hermanos. El Señor, ¿cuánto necesitamos del Señor esa aprobación de Él? Que sea Él el que nos haga aptos, que sea Él trabajando en nosotros, que sea Él sensibilizando nuestros corazones para su obra, y que nosotros podamos ser obreros, hombres y mujeres eficaces en la obra del Señor, en su gracia, no en nuestro propio esfuerzo, hermanos, sino en la gracia del Señor, mis hermanos. Que tengamos el valor, el celo por la obra del Señor en nuestros corazones. Hermanos, y si hay algo que se deba reconvenir, es mejor que se reconvenga, mis hermanos. Pero la casa del Señor necesita un celo constante. ¿Sabe? Recuerda las palabras que el Señor dijo: el celo de tu casa me consume, hermano. Que ese mismo celo sea en nuestros corazones, hermano. Que usted sea un anunciador, una atalaya de la verdad del Señor Jesucristo, con un celo santo, no con un celo de Adán por querer figurar, sino con un celo santo, con un celo en el Señor Jesucristo, reconviniendo todo pecado y todo error al interior de la casa del Señor, hermanos. Y observe lo más interesante de este versículo: haciendo Él en vosotros. Él. Hermano, uno a veces quiere hacer tantas cosas, pero como que las cosas se desenfocan y no salen bien, porque somos nosotros, porque no es Él. Haciendo Él en vosotros. En la medida en la que nosotros le otorgamos ese terreno al Señor, Él va ganando capacidad en nuestros corazones para que nosotros podamos ir desarrollando lo que Él ha mandado. Y lo que Él ha mandado es bueno, es santo, hermanos. Eso es lo que Él ha mandado. Que tengamos un carácter transformado delante del Señor. De manera que debe ser Él mismo quien actúa en nosotros, hermanos. Solo así habrá aceptación del Señor. No hay otra forma. Segunda carta a los Tesalonicenses, mis hermanos. Vamos a leerla. Capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice así, mis hermanos. Gracias, amor. Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro, y Dios Padre, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os afirme en toda buena palabra y obra, hermanos. Mire, hermanos, yo sé que a veces es difícil. La vida en el Señor no es fácil, de verdad, hermanos. Pero observe lo que dice el Señor, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Si usted necesita algún consuelo, si necesita algún desahogo, vaya al Señor. El Señor es el que verdaderamente consuela. El Señor es el que verdaderamente lo entiende. A lo mejor ningún hermano lo pueda entender a usted porque no tiene la capacidad de hacerlo, pero el Señor sí lo va a consolar a usted. Y observe lo que dice: que nuestros corazones tienen que estar confortados y os afirme en toda buena palabra y obra, hermano. Que su hablar no sea desmedido. Su hablar va a demostrar qué clase de carácter tiene usted, hermano. Hermano, si usted quiere conocer realmente el carácter de un hermano, déjelo que hable, déjelo que se exprese.
Y si usted está callado y quiere que él cierre la boca, cuando cierra la boca le salen una cantidad de letreros porque va a seguir hablando y hablando y hablando. Eso va a demostrar qué tipo de carácter tiene ese hermano. Y usted se va a dar cuenta, hermano, si realmente tiene fruto del Señor o no. En lo que un hermano o una hermana habla, usted se da cuenta. En lo que un hermano ora o una hermana ora, usted se va a dar cuenta con qué espíritu lo hace. Hermano, eso no es ajeno a nosotros. ¿Se da cuenta? Que el Señor confirme en toda buena palabra y obra. Necesitamos ser confirmados por el Señor en lo que Él nos mande a hacer, mis hermanos. Y finalmente quisiera leer una cita que está en Apocalipsis 21. Capítulo 21, versículos 3 en adelante. Observe lo que dice, mis hermanos. Y oí una voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Observe esto tan precioso. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, hermanos. Y el que estaba en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hermano, todas las dificultades que se presentan en la vida cristiana, toda situación compleja, toda adversidad, toda oposición, hermanos, al final, si nosotros estamos firmes, el Señor va a retribuir. Esas cosas van a pasar, hermano. Esto es solamente un tiempo corto el que estamos los unos con los otros. Hermanos, y cuando nosotros partamos de esta tierra, veremos realmente lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Que no perdamos más el tiempo, que no nos detengamos más incluso en conflictos que no tienen sentido, sino que miremos al Señor, que miremos la esperanza que Él nos ha dado, mis hermanos. Porque el postrer enemigo que será derrotado es la muerte. Hermanos, ya ni siquiera habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, hermanos. Todo esto pasará. Hoy estamos acá, hermanos, y a lo mejor muchos atribulados por una serie de problemas y situaciones. Hermanos, pero esto es pasajero. Vale la pena, hermanos. Vale la pena servir al Señor, vale la pena estar fieles, vale la pena ser transparentes y sinceros, vale la pena, mis hermanos. Así que yo los animo, mis hermanos. Adelante. Amén. Sigan, hermanos. No se desanimen, hermanos. ¿Saben? Me quebranta el corazón, hermanos, ver que muchos quedaron atrás y no se han podido levantar. Y pareciera que a ninguno le duele. Todo lo contrario, hunden el dedo en la llaga para acabarlo de hundir o acabarla de hundir. Ya para cerrar, mis hermanos, quiero hacer solamente una pequeña reseña acerca de lo gloriosa que puede llegar a ser la obra en el Señor, por pequeña que parezca. Sus implicaciones son eternas. Y aunque los demás vean que usted hace cosas pequeñas, el Señor ve sus grandes esfuerzos, hermano. Él los va a ver. Y recuerdo una mujer que la verdad tocó mucho mi corazón en estos días. Fue tremendo porque es una biografía que realmente me ha transformado mi entendimiento en muchas cosas. Y era Lillian Trasher.
Y Lilian Thrasher tuvo un periodo de vida entre el año 1887 y 1961. Y Lilian Thrasher comenzó a desenvolverse en la obra del Señor cuidando niños huérfanos. Primero cuidó uno que había sido abandonado y lo iban a lanzar al río. Tenía unos cuantos meses, desnutrido, maloliente, era una niña. Al final Lilian decidió hacerse cargo de ese bebé. Posteriormente sintió en su corazón alquilar una casa de 3 pisos. Y vamos a ser muy breves. Alquilando esa casa, mis hermanos, esta mujer decidió en Egipto comenzar a recibir niños huérfanos, sin recursos, sin ropa, sin comida, sin dinero para la renta. No tenía nada, hermanos, pero tenía al Señor. Y teniendo al Señor, lo tenía todo. Pero también el Señor demandaba una fe de ella. Muchas veces, hermanos, quiso ella abandonar esa obra. Arrodillada, diciéndole a esos niños: los voy a entregar porque no tenemos nada. Terrible, hermanos. Casi abandonando la obra del Señor. Pero en esa misma noche o en ese mismo día el Señor se glorificaba tanto. Y como los hermanos leyeron: si se humillare mi pueblo. Hermanos, esos niños se arrodillaban y lloraban y se humillaban. Y el Señor se glorificaba. Y nuevamente volvían los recursos. Y ella se arrepentía: Señor, perdóname. Y volvía a tomar nuevamente su responsabilidad. Al final de sus días, como a los 74 años, tenía casas, tenía un orfanato muy grande. Ahí mismo educaban a los niños. Y muchos de ellos se convirtieron en ministros de la palabra, formados por una mujer. Lo que al principio parecía no tener fruto y una locura, la constancia y la perseverancia mostraron un fruto abundante. Al final de todo esto, su testimonio recorrió parte de América e incluso ha llegado a nuestras manos de forma escrita. Y un periodista lo conoció y le pregunta a Lilian: ¿cuál es el secreto de su éxito misionero? Nuevamente otra pregunta: ¿qué es lo más grande que ha podido llevar a cabo? Le pregunta a este periodista. ¿Saben cuál es la contestación de Lilian? Ella va a decir esto: no hay ningún secreto. Ella respondió de inmediato y luego dice: solo me quedé, no abandoné. Abracé la obra que Dios me había mandado hacer. Hermanos, a veces para los demás es una locura, pero abracemos lo que el Señor nos ha mandado hacer, mis hermanos. Y yo les aseguro, mañana veremos el fruto. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a tener una palabra de oración y terminamos. Querido Padre, te damos muchas gracias en esta hora, Señor. Nosotros rogamos, Señor, por aquel que está desalentado. Nosotros rogamos, Señor, por tu casa, por tu iglesia, Señor. Rogamos, Señor, porque en este tiempo tú te glorifiques, Señor. Queremos ver tu mano, Señor, pero también queremos levantar manos santas delante de ti, Señor. Señor, afirma nuestros corazones para que podamos hacer lo que tú has mandado, Señor. Que podamos animarnos unos a otros, Señor. Que podamos estar juntos, unánimes, Señor, en armonía, creciendo en toda buena obra, Señor. Señor, socórrenos y anímanos en el tiempo que quede de servicio de nuestras vidas a ti, Señor. No mirando lo pequeño que sea, Señor. No pretendiendo ser alguien, Señor,
sino que tú tomes lugar en nuestros corazones, Señor, y cada vez nos disminuyas más para que tú crezcas, Señor. Oh Señor, gracias por este tiempo y oramos que tu palabra, Señor, sea útil y pueda producir fruto en nuestros corazones, Señor. Oramos que tu palabra, Señor, llegue a donde tenga que llegar, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén.